Ser una leyenda no significa haber sido una buena persona. De hecho, algunos de los luchadores más importantes en la historia de WWE también fueron de los más desagradables que pisaron un vestidor. Hubo quienes destruyeron carreras por su ego, otros que lesionaban rivales por su imprudencia, y varios que llegaron a creerse más grandes que la propia empresa. Y lo peor es que muchas de estas historias casi nunca se cuentan completas. Así que hoy vas a descubrir por qué estos 5 nombres son considerados por muchos como algunos de los luchadores más desagradables y despreciables que han pasado por la WWE. Número 1. Hulk Hogan. Aunque para millones es el héroe más grande de la lucha libre detrás de cámaras, muchos luchadores lo consideran una de las personas más despreciables que ha pisado un vestidor. Y todo empezó cuando traicionó a sus propios compañeros. En los años 80, Jace Ventura intentó crear un sindicato para que los luchadores tuvieran seguro médico y mejores condiciones laborales. La respuesta de Hogan fue ir directamente con Vince McMahon y le contó absolutamente todo, provocando que el proyecto muriera antes de comenzar. Pero eso fue apenas el comienzo. Gracias a su enorme poder político, Hogan controlaba los resultados de sus combates y se negaba constantemente a perder contra luchadores jóvenes para seguir siendo la máxima estrella. Incluso en WCW arruinó el final de la histórica rivalidad contra Sting, obligándolos a cambiar el final. Y cuando sintió que alguien podía opacarlo, tampoco dudó en mentir. Después de perder el campeonato contra The Undertaker en Survivor Series del año de 1991, Hogan aseguró que el Tom Boston le había destrozado el cuello. Las repeticiones demostraron que su cabeza ni siquiera tocó la lona, dejando claro que solo intentaba perjudicar la imagen de un Undertaker que apenas comenzaba a consolidarse. Pero el escándalo que terminó de destruir su reputación ocurrió años después. En 2015 se filtraron audios donde utilizaba insultos despreciables repetidamente. WWE lo despidió inmediato y lo eliminó del Salón de la Fama de forma temporal. Por eso, por una gran parte de la industria, Hulk Hogan no solo fue una leyenda dentro del ring, sino también una de las figuras más egoístas y polémicas fuera de él. Número 2. The Ultimate Warrior. The Ultimate Warrior fue uno de los mayores fenómenos de WWE en los años 90. Su personaje era perfecto para vender una imagen de héroe, pero detrás de esa máscara estaba uno de los luchadores que más rechazo generó dentro de la industria, porque mientras los fanáticos veían a un guerrero que nunca se rendía, sus compañeros veían a alguien con un ego descontrolado y poco respeto por quienes lo rodeaban. Dentro del ring tenía fama de ser un luchador complicado, su estilo era agresivo, poco cuidadoso y muchos compañeros sentían que no respetaba la seguridad de quienes trabajaban con él, pero el verdadero problema estaba fuera del cuadrilátero. Warrior llegó a creer que la empresa dependía completamente de él, y esa mentalidad provocó algunos de los momentos más vergonzosos de toda su carrera. En SummerSlam del año 1991, horas antes de enfrentar a Hulk Hogan, Warrior amenazó con no presentarse si Vince McMahon no aceptaba sus exigencias económicas. WWE tuvo que negociar para salvar el evento, pero después de la lucha la empresa decidió suspenderlo por considerar que había cruzado una línea. Pero lo que más dañó su imagen fue la diferencia entre el héroe que interpretaba y la persona que muchos conocieron detrás de cámaras. Mientras otras estrellas dedicaban tiempo a fanáticos, compañeros y eventos benéficos, Warrior fue criticado por su falta de disposición, por dejar esperando durante horas a un niño en etapa terminal que solo quería conocer a su héroe y por tratar muchas situaciones como si estuviera por encima del resto. La propia WWE terminó exponiendo su comportamiento años después. En 2005 la empresa lanzó el documental La autodestrucción de The Ultimate Warrior, donde varias leyendas hablaron sobre sus problemas de ego, actitud y profesionalismo. Ultimate Warrior tenía todo para convertirse en una de las leyendas de WWE, pero su historia quedó marcada por una realidad incómoda. No fue su falta de oportunidades lo que dañó su carrera, fueron sus propias decisiones. Pero ¿tú qué opinas? Y si creías que esto era lo peor, todavía faltan 2 nombres que también dejaron una enorme mancha en la historia de WWE. Pero antes, dime en los comentarios quién te parece el más despreciable hasta este momento. Número 3. Shawn Michaels de los 90. Hoy muchos lo recuerdan como una leyenda, pero el Shawn Michaels de los 90 era considerado una de las personas más tóxicas que han pisado un vestidor de la WWE. Y no solo era por su ego. Junto a The Clay, que utilizó su influencia con Vince McMahon para enterrar carreras, bloquear ascensos y decidir quién merecía oportunidades y quién no. Luchadores como Vader o Shane Douglas vieron cómo sus carreras se desplomaban después de enfrentarse políticamente con Shawn, pero su comportamiento iba mucho más allá. Intentó frenar el ascenso de The Rock, amenazó con no perder contra Stone Cold hasta que The Undertaker prácticamente tuvo que obligarlo a salir a hacer su trabajo. Fingió una lesión para evitar entregar un campeonato y hasta chantajeó a Vince McMahon con irse a WCW si no hacían las cosas a su manera, llegando incluso a aparecer con una camiseta de The Outsiders como advertencia. Y fuera del ring era igual de despreciable. Humilló públicamente a Vader en plena transmisión. Difundió rumores sobre Stoney para destruir su relación. Insinuó en televisión que Bret Hart era infiel a su esposa, participó en la traición de Montreal y después le mintió a la cara a Bret y a su familia diciendo que él no sabía nada. Tampoco dudó en bloquear los intentos de regreso de Marty Jannetty, su compañero al inicio de su carrera, burlarse de tragedias personales de otros compañeros como el cáncer de la hermana de British Bulldog y utilizar su enorme poder político para que todo girara alrededor de él, además de reducir el prestigio del campeonato europeo a prácticamente nada. Con los años, Shawn cambió por completo su actitud y reconstruyó muchas relaciones, pero el Shawn Michaels de los 90 dejó un historial tan lleno de manipulación, chantajes y carreras arruinadas que para muchos luchadores sigue siendo una de las personas más desagradables que ha pasado por la WWE.
Número 4. Bill Goldberg. Bill Goldberg pasó de ser el monstruo invencible de WCW a convertirse en una de las figuras más criticadas y despreciadas por fanáticos, compañeros y leyendas de la lucha libre. Y no fue solo por su ego, fue por el daño real que dejó en la industria. El caso más grave ocurrió en 1999, cuando una patada brutal y mal ejecutada contra Bret Hart le provocó una conmoción cerebral que terminó destruyendo la carrera de uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Bret Hart jamás dejó de señalarlo como un luchador inseguro, descuidado y poco profesional. Pero esa no fue la única vez que Goldberg puso en riesgo a alguien. A lo largo de su carrera acumuló incidentes por su falta de técnica, llegando incluso a lastimarse a sí mismo por su imprudencia, como cuando se abrió el brazo al golpear una limusina real, o cuando se autonoqueó antes de su desastrosa lucha contra The Undertaker en 2019. Y mientras su técnica era cuestionada, su ego seguía creciendo. Goldberg se negó a trabajar una rivalidad con Chris Jericho en WCW porque consideraba que un peso crucero no estaba a su nivel. Años después, en WWE terminó protagonizando una pelea real con Jericho tras hablar mal de él en los vestidores, perdiendo esta batalla. Pero lo que más enfureció a los fanáticos fue su regreso a la WWE. Entre 2016 y 2022, Goldberg recibió contratos millonarios por luchar apenas unos minutos, mientras derrotaba a estrellas construidas durante meses. Le quitó el campeonato a Kevin Owens en menos de 2 minutos y destruyó el impulso de Bray Wyatt The Fiend al vencerlo de forma limpia en 2020. Todo eso mientras ofrecía combates cada vez más peligrosos, lentos y alejados del nivel que se esperaba de una supuesta leyenda. Sin mencionar la ocasión en que desprestigió la racha de Asuka luego de romper su racha inflada de victorias. Por eso, para muchos, Bill Goldberg no es recordado como un gran luchador técnico, sino como un producto sobreprotegido por las empresas, con un ego enorme, poca habilidad en el ring y un historial de decisiones que perjudicaron a compañeros, rivales y el futuro de la industria. Al final, Goldberg recibió justo lo que merecía, ser cortado en su discurso de retiro, así como cortó la carrera o impulso de otros luchadores. Número 5. Triple H. Triple H es considerado por muchos uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, pero para otros también es uno de los personajes más despreciados que han pasado por la WWE, y no era por lo que hacía en el ring, sino por todo lo que ocurría detrás de cámaras. Durante años fue acusado de utilizar su influencia para mantenerse en la cima mientras el impulso de otras superestrellas desaparecía. Ese periodo incluso recibió un nombre por parte de los fanáticos: el reinado del terror. Luchadores como Booker T, Rob Van Dam, Kane, Scott Steiner y Goldberg vieron cómo su momento terminaba enfrentándose a Triple H. El caso de Booker T sigue siendo uno de los más polémicos de la historia. Después de una rivalidad con claras insinuaciones despectivas, todo apuntaba a que Booker T conquistaría el campeonato en WrestleMania 19, pero Triple H le aplicó un pedigrí. Esperó más de 20 segundos para cubrirlo y aún así se llevó la victoria. Muchos consideran que esa decisión destruyó el impulso de Booker T para siempre, pero las críticas no terminaban cuando sonaba la campana. Triple H también formó parte de The Clique, un grupo acusado de manipular decisiones creativas y sabotear el ascenso de otros luchadores. Y cuando se casó con Stephanie McMahon, muchos comenzaron a verlo no solo como una superestrella, sino como el yerno del jefe. Eso alimentó la percepción de que discutir con Triple H era prácticamente discutir con Vince McMahon. E incluso CM Punk llegó a llamarlo públicamente el idiota que se casó con la hija del jefe, acusándolo de usar la política para proteger su posición. Y uno de los episodios que más dañó su imagen fue el de Chyna. Mientras vivía con ella, inició una relación con Stephanie McMahon. La ruptura terminó con Chyna fuera de WWE y durante años prácticamente borrada de toda la historia de la WWE. Por eso, aunque hoy muchos todavía lo quieren, una parte de la afición sigue viendo a Triple H como uno de los mayores símbolos de política, el nepotismo y el abuso de poder en la historia de la WWE. Y si este video llega a tener buen apoyo, podemos hacer una segunda parte, porque créeme, 5 nombres no alcanzan para hablar de todos los luchadores que dejaron una pésima reputación fuera del ring. Así que suscríbete y dime en los comentarios quién no puede faltar en esta lista. No olvides dejar tu like, comentar y compartir este video porque tu apoyo es vital en este proyecto. Gracias por ver hasta aquí y nos vemos pronto.